El prólogo de Ori, 17 de marzo. San Alexis, hombre de Dios. Diferentes son los caminos por los cuales Dios lleva a los que quieren complacerlo y cumplir su ley. En tiempos del emperador Honorio, en Roma vivía el alto dignatario imperial Eufemiano, muy respetado y muy rico. Él y su mujer Aglaida vivían en forma agradable a Dios. Aunque era rico, Eufemiano se sentaba solo una vez a la mesa a comer, después del poniente sol. Tenían un único hijo, Alexis, que al llegar a la adultez fue obligado a casarse. Pero esa misma noche de bodas, abandonó no solamente a su esposa, sino también la casa de su padre. Entró a un barco y llegó a la ciudad de Edesa, en Mesopotamia, donde se atesoraba la famosa imagen de Jesucristo, enviada por el mismo Señor al emperador Abgar. Luego de prosternarse ante la imagen, Alexis se vistió con ropas de mendigo y vivió como tal por 17 años en esa ciudad, constantemente orando a Dios en el pórtico de la iglesia de la Santísima Madre de Dios. Cuando se hizo famoso como el agradable a Dios, él se espantó de la alabanza de la gente y huyó de allí y entró a un barco para ir a la Odisea. Pero por la providencia divina, el barco perdió su curso y fue llevado directamente a Roma. Considerando esto como el dedo de Dios, Alexis decidió ir a la casa de su padre y continuar su vida ascética allí, como desconocido. Su padre no lo reconoció, mas por caridad le permitió vivir en su patio, en una cabaña. Allí Alexis pasó otros 17 años, viviendo solamente a pan y agua. Maltratado por los criados de muchas maneras, él soportó todo con paciencia hasta el fin, y cuando su final estaba cerca, escribió una hoja de papel, la apretó en su mano, se acostó y expiró el 17 de marzo del 411. Entonces hubo una revelación en la iglesia de santos apóstoles en la forma de una voz, que en presencia del emperador y del patriarca decía: buscad al hombre de Dios. Poco después se descubrió que ese hombre de Dios estaba en la casa de Eufemiano. El emperador junto con el papa y un completo cortejo llevaron a la casa de Eufemiano, y después de un largo interrogatorio descubrieron que aquel mendigo era ese hombre de Dios. Cuando entraron a su cabaña lo encontraron muerto, pero con su rostro brillante como el sol. De ese papel sus padres conocieron que él era su hijo Alexis, y su esposa, que había vivido sin él por 34 años, que él era su marido, y los embargó a todos una inmensurable tristeza y pena. Pero después hallaron consuelo viendo cómo el Señor había glorificado a su elegido, porque al tocar su cuerpo muchos enfermos se curaban, y fragante mirra emanaba del mismo. Fue enterrado en un féretro de mármol y esmeralda. Su cabeza se encuentra en la Santa Laura del Peloponeso. Santo mártir Marín. Fue soldado. No solo se negó a ofrecer sacrificios a ídolos, sino que además a los sacrificios ofrecidos por otros los desparramó y los pisoteó. Por eso fue torturado y decapitado en el siglo III. Un tal senador Asterio, vestido con preciosa vestimenta blanca, observaba el sufrimiento de San Marín, y se emocionó tanto con la fe en Cristo, quien da tanto valor a sus seguidores, que él mismo tomó sobre su espada el cuerpo del mártir, se lo llevó y lo enterró honorablemente. Viendo esto, los paganos también lo mataron a él como a un cristiano. Reflexión. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Para que mostremos amor hacia Dios, para que aprendamos a amar a Dios más que al pecado, para que con nuestro pequeño amor respondamos al gran amor de Dios. Solamente el amor de Dios es un gran amor, mientras que el nuestro es siempre pequeño. Dios, en forma suficiente, mostró y muestra su amor al hombre, tanto en el paraíso como en la tierra. A nosotros nos es dada esta corta vida terrenal como escuela y examen para ser examinados. ¿Deseamos responder con amor al gran amor de Dios
o no. Cada día y cada hora se demanda de nosotros la prueba de nuestro amor a Dios, dice San Isaac el Sirio, porque Dios cada día y cada hora demuestra su amor hacia nosotros. Cada día y cada hora somos puestos entre Dios y el pecado. Podemos ofrendar nuestro amor a Dios y así elevarnos entre los ángeles, o si no consentir al pecado y así caer en el oscuro infierno. Alexis, el hombre de Dios, amó a Dios más que a sus padres, a su mujer y a la riqueza. Pasó 17 años como indigente lejos de la casa de sus padres y otros 17 años, una vez más como un desconocido y despreciado pobre en la casa de sus padres. Todo por amor a Dios. Y el misericordioso Dios respondió al amor con amor. Después de esos 34 años de sufrimiento, le dio a Alexis la vida eterna, el regocijo entre sus ángeles en el cielo y la gloria en la tierra. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús en el Gólgota. Cómo los soldados quitan de él sus vestidos, pero él calla y no se defiende. Cómo lo clavan en el madero, pero él calla y no se defiende. Cómo en medio del alboroto y el tumulto levantan la cruz de la tierra y lo ponen recto, pero el Señor calla. Sermón sobre segunda venida del Señor. Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el poniente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 27. La segunda venida del Señor Jesús será una venida en gloria. El Señor dijo esto muchas veces. Pero aquí Él nos dice más detalladamente a qué se parecerá esta venida. Se parecerá, dice, al rayo. Con esto nos revela 5 características de esta gloriosa venida suya. Primero, su segunda venida será de repente como el rayo. Por eso nos recordó: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:13. Segundo, su venida será brillante como el rayo. El sol y las estrellas se oscurecerán y todo el universo perderá el esplendor de su rostro cuando Él brille. Quien peca, aquel pierde luz y esplendor. ¿Cómo será entonces la oscuridad de aquel debajo de aquella llama celestial? Por eso Él nos recordó que tengamos las lámparas de nuestras almas llenas con aceite y preparadas. Oh hermanos, para que no nos encontremos en la oscuridad en aquella terrible hora. Tercero, su venida será poderosa como el rayo, porque Él mismo lo dice explícitamente en otros lados, que Él vendrá con gran poder y gloria. Marcos 13:26. Cuarto, su venida será omniabarcante y manifiesta a todos y cada uno, del oriente al occidente. Es decir, que Él no aparecerá como la primera vez, para que solo lo vean sus discípulos, o una tribu, un pueblo, una tierra o un estado, sino que aparecerá como un rayo, al cual toda la gente y todas las tribus verán al mismo tiempo. 5. Así como la aparición de rayos precede a la lluvia y el granizo, de la misma manera su segunda venida precederá al juicio final, para que los justos y fieles sean como la deseada lluvia, mientras que para los injustos e infieles esto será como el granizo. Preparémonos, hermanos míos, porque las nubes se están agrupando, y en cualquier momento de ellas puede contellear el rayo divino. Señor grande y temible, concede el aceite a las lámparas de nuestras almas, para que no nos encontremos en la oscuridad eterna cuando aparezca tu eterna luz. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.